El Papa y el Anticristo. ¿Quién es el Anticristo? En la Biblia, en la primera carta de San Juan se dice: en esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el Anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Palabra de Dios. Aquí San Juan nos dice quién es el Anticristo. La cita empieza diciendo cómo conoceremos el Espíritu de Dios, que es el que confiesa al Dios encarnado. Ahora, ¿cuál es este Espíritu que hace esta confesión? El Espíritu Santo. Al respecto, Jesús dice en Juan 15: cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Palabra de Dios. Vemos que el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo, y nosotros, para poder dar testimonio de Jesús, con nuestra vida tenemos que tener este Espíritu Santo. Precisamente el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia de Cristo. Así lo expresa el Magisterio. Abren comillas, el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, corazón de la Iglesia, es un dato hermoso de la tradición. Se cierran comillas. Es un documento del Papa San Juan Pablo II en la audiencia general del 28 de noviembre de 1990. Y así, el Espíritu Santo es el que nos lleva a entender y a vivir la verdad. Nos da luz, como lo menciona el Papa en la misma audiencia. Se abren comillas. El Espíritu Santo es llamado alma de la Iglesia, también en el sentido que Él aporta su luz divina a todo el pensamiento de la Iglesia, que guía hasta la verdad completa, según el anuncio de Cristo en el cenáculo. Se cierran comillas. Por eso no es suficiente escuchar la verdad revelada para entenderla, sino que es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento espiritual de esa verdad. Por ello dice la Sagrada Escritura en la segunda carta de Pedro: pero tengan presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Así, si la palabra revelada es inspirada por el Espíritu Santo, entonces su correcta interpretación también la realizará Él en la persona dispuesta. Por tanto, el espíritu que se opone al Espíritu Santo es el espíritu de Satanás, que desde los orígenes, desde antes de la creación del hombre, se opuso a Dios, a la verdad misma. Por eso es padre de la mentira, lo opuesto a la verdad. En ese sentido, Jesús dice en Juan capítulo 8: ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo, él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Palabra de Dios. Y por otro lado, Cristo dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabra de Dios. Así que la mentira quiere oponerse a la verdad. Por eso el Anticristo es el mismo Satanás, como menciona el Papa. Se abren comillas. Sobre este influjo en el hombre y en las disposiciones de su espíritu y del cuerpo, encontramos varias indicaciones en la Sagrada Escritura, en la cual Satanás es llamado el príncipe de este mundo e incluso el Dios de este siglo. Encontramos muchos otros nombres que describen sus nefastas relaciones con el hombre: Belcebú o Belial, espíritu inmundo, tentador, maligno y finalmente anticristo. Lo dice el Papa San Juan Pablo II en la audiencia general el 13 de agosto de 1986. Por eso San Juan, en la misma carta, en la Biblia, menciona esta característica mentirosa del anticristo que niega a Cristo. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre.
Palabra de Dios. Negar a Cristo es, por tanto, negarlo a Él personalmente y las verdades que nos ha enseñado. Es negar su voluntad. Por eso San Juan dice que quien niega al Hijo no está unido al Padre, ya que el Hijo y el Padre tienen una sola voluntad divina. Pero Satanás tiene seguidores, tanto ángeles, que son los ángeles caídos, como personas humanas que rechazan la verdad, rechazan la voluntad de Dios. Por ello San Juan dice en su segunda carta, de versículos 6 al 7, dice: el amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Palabra de Dios. En sintonía con esto, el Papa continúa hablando respecto a su cita anterior sobre Satanás y su realidad de anticristo, que dice en el mismo documento, se abren comillas, se le compara a un león, a un dragón en el Apocalipsis y a una serpiente en el Génesis. Muy frecuentemente, para nombrarlo, se ha usado el nombre de diablo, del griego diabelín, del cual diabolos, que quiere decir causar la destrucción, dividir, calumniar, engañar. Y a decir verdad, todo esto sucede desde el comienzo por obra del espíritu maligno que es presentado en la Sagrada Escritura como una persona, aunque se afirma que no está solo. Somos muchos, gritaban los diablos a Jesús en la región de los Gerasenos. El diablo y sus ángeles, dice Jesús en la descripción del juicio futuro. Me cierran comillas. Aquí el Papa habla de que este diablo es el espíritu maligno, que es una persona, pero que no está sola. Lo siguen muchas otras personas. Entonces, ¿quién lo sigue? Se impregna de este espíritu maligno, del espíritu del anticristo, que niega a Cristo, a la verdad y a la voluntad de Dios. Y así como el Espíritu Santo es el alma de la iglesia de Cristo, Satanás, que quiere imitar a Cristo pero en el camino del mal, también da de algún modo su espíritu a quienes lo siguen, de tal manera que quienes lo siguen también se vuelven anticristos. Por ello, San Juan dice en su primera carta: hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. Como se ve, desde el tiempo del apóstol San Juan hay muchos anticristos. El apóstol dice: salieron de entre nosotros. Esto significa que en la misma humanidad y en la misma iglesia está el trigo y la cizaña, conviviendo juntos hasta el tiempo de la separación, como Jesús explica en el capítulo 12 de San Mateo. Por eso dice San Juan que salen de nosotros, pero no eran de nosotros, ya que no tienen el Espíritu Santo, sino el espíritu del maligno, y así acaban oponiéndose a Cristo. Vemos que el espíritu del anticristo pone énfasis en la línea doctrinal, en negar la verdad, de inducir al error, a vivir en la mentira. Es una guerra espiritual entre los hijos de la luz y la oscuridad, semejante y a la vez continuación de la batalla espiritual que tuvieron los ángeles al principio. Esto lo aclara más la segunda carta a los tesalonicenses, en donde se habla que antes de la siguiente venida de Cristo tienen que suceder dos cosas: la apostasía y manifestarse el hombre impío. Es decir, rechazar la fe en Cristo y su doctrina, dejar de creerle a Jesús. Y por otro lado, aparecerá el hombre impío. Por ello, en esta carta a los tesalonicenses se dice lo siguiente, que es la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Palabra de Dios. ¿Quién es este hombre impío? Se refiere a un individuo humano o a un conjunto de hombres que son impíos,
que tienen el espíritu maligno del anticristo? Parece que la respuesta puede ser perfectamente las dos cosas, tanto a un individuo como a un grupo de personas. Es decir, a la vez que se refiere a este grupo de seres humanos que siguen el espíritu maligno, también puede haber un hombre impío, un anticristo principal en la historia, antecedido incluso, ¿verdad?, por otros anticristos especiales en determinadas épocas de la historia, que a la vez tienen seguidores que podrían llamarse anticristos menores en cada periodo histórico. De manera que estos anticristos principales son personas que encarnan de manera especial esta maldad diabólica, en donde se llegará en algún momento a un último anticristo. Y es así porque obviamente San Juan habla tanto del anticristo como de los anticristos. En la anterior cita de los tesalonicenses se habla que este adversario, este ser maligno y su espíritu, quiere instalarse en el templo de Dios. ¿Cuál es este templo de Dios? También San Pablo nos da la respuesta en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Palabra de Dios. Nosotros somos ese templo, donde el maligno quiere instalar su reino de maldad en el fondo de nuestra alma. Por ello, continuando en el mismo capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses, se toca de nuevo el tema de la verdad, de la auténtica doctrina frente a la mentirosa. Veamos. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Por eso Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. Palabra de Dios. De esta manera es la mentira en el corazón del hombre el objetivo del maligno, ya que él es la mentira. Así puede llevar a las personas a su reino infernal. Luego puede haber otros objetivos del maligno, como impregnar de este error todos los ámbitos sociales, políticos y eclesiales, y así establecer su poder y control como un pseudo Dios, tanto en el interior del ser humano como exteriormente. Respecto a la iglesia, que también está inmersa en la sociedad, sabemos que aunque el humo de Satanás ya se ha infiltrado, que a lo largo de la historia ha seducido a varios de sus miembros, empezando por Judas, de todos modos, nuestro Señor pone límites a esta acción maligna en la iglesia, ya que no es la iglesia de los seres humanos o de algún fundador humano, sino la iglesia de Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios amor y Dios todopoderoso, y que además el alma de esta iglesia es el Espíritu Santo. Y Jesús invita a los seres humanos a pertenecer a ella para sanarlos y salvarlos, precisamente del mal. Por eso él pone un límite y así lo expresa en Mateo 16, versículo 18. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Palabra de Dios. Así es, el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, contra la iglesia, dice Jesús. Esta verdad que Cristo nos ha dado respecto al fundamento visible de su iglesia, el demonio quiere distorsionarla de manera muy sutil. Quiere cambiarla por mentira. Engañar a los hijos de la iglesia para que apostaten, ya no crean en las palabras de Jesucristo, sino en las de él. El enemigo quiere que creamos que el poder de la muerte sí ha prevalecido sobre Cristo y su fundamento visible, que es el Papa, y por tanto, en el resto de la iglesia. Esto ha llegado al grado de hacernos creer que el mismo vicario de Cristo es el anticristo. Y esto desde el inicio de la historia de la iglesia. Lo hacían con Jesús la misma clase religiosa y lo hicieron con San Pedro, como se ve en los Hechos de los Apóstoles, acusándolos de enemigos de la auténtica religión. De hecho, al mismo Jesús llegan a decirle que expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, como se ve en el capítulo 11 de Lucas. Y a lo largo de la historia han nombrado varias veces al Papa como el anticristo, tanto personas que pertenecían en algún momento a la Iglesia Católica como fuera de ella. El mismo Lutero es un ejemplo.
Al vivir en estos momentos, en una época de gran alejamiento de Dios, de una gran falta de verdadera conversión, en ciertos sectores de la misma Iglesia Católica, el espíritu del anticristo crece. Un espíritu de soberbia, de orgullo y de rebeldía, que pretende ponerse por encima de Cristo, de sus indicaciones y de su voluntad. La era de la desobediencia está llegando a sus niveles más altos. Por eso este espíritu del anticristo crece, creando gran confusión en las almas que se dejan impregnar por él. Este espíritu ha creado en quienes se dicen católicos la actitud de que cada quien decide si escucha o no al Papa, cada quien decide sobre la verdad doctrinal sin darle el valor a la voz del Papa en su magisterio auténtico, valor que Cristo siempre le ha dado a lo largo de la historia de la Iglesia. O también decidir si le doy el peso al Papa como verdadero vicario de Cristo o lo tengo solamente como una figura decorativa. O incluso decidir quién es un auténtico Papa y quién no. Todo esto obviamente es diabólico. Es el espíritu del anticristo que divide, que confunde. Es la propuesta del pecado original del Génesis capítulo 3, donde le dice el demonio a Eva: Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Palabra de Dios. El demonio plantea ser como dioses al margen de Dios, oponiéndose a la voluntad divina. Plantea una realidad independiente del Creador y por tanto en oposición a Él y a la verdad. El catecismo sintetiza muy bien lo visto en el siguiente texto. Es en el catecismo en el numeral 675. Se abren comillas. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Se cierran comillas. Aquí vemos cómo el catecismo explica esta realidad del anticristo como una impostura religiosa. ¿Qué significa impostura? Impostura viene del latín y significa engaño, fingimiento, resultado de atribuir falsamente la culpa a alguien. En la época de Jesús, el espíritu del anticristo, el misterio de iniquidad, llevó a los fariseos, doctores de la ley y sacerdotes a ver en Cristo a un engañador y a un gran culpable de alterar, negar y destruir las tradiciones judías. Sin embargo, los engañados fueron ellos. Hoy en día, con gran fuerza, el mismo espíritu del anticristo hace ver en el vicario de Cristo a un engañador y culpable de los problemas de la iglesia, haciendo que olvidemos o no creamos las palabras de Cristo que, como hemos visto, dicen en Mateo 16:18, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Palabra de Dios. También dice el texto del catecismo que en esta impostura religiosa del anticristo, abro de nuevo comillas, dice en la cita anterior, dice, el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne, cierro comillas. Sigue siendo el numeral 675. Aquí está lo que se venía diciendo, cada persona decide su propia doctrina católica al margen del Papa que Jesús a través de su iglesia ha puesto. Cada quien hace su propio magisterio, cada quien decide quién es el Papa y quién no. Al final, cada quien hace su propia religión e iglesia. Cuando en cambio, el papado lo ha instituido el mismo Cristo. Es Él quien se encarga del Papa. De otra manera, nosotros pretendemos ponernos por encima de nuestro Señor, siendo anticristos. Por eso el catecismo, en el texto citado, empieza diciendo que, se abren comillas, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Cierran comillas, en el mismo numeral 675. Sin descartar otros aspectos de la prueba, el que dentro de la iglesia católica entre el espíritu de negación ante las palabras de Cristo y en especial respecto a su vicario,
que es el fundamento visible de su iglesia, es obviamente una gran prueba de fe. Ya que al creerle al enemigo nos quedamos como ovejas sin pastor. Nos separamos de la verdadera iglesia de Cristo. Nos quedamos sin que el sucesor de Pedro nos confirme en la fe. No porque deje de existir este fundamento, sino porque hemos creído el engaño de que no existe. Sí, porque el Papa es quien nos confirma en la fe siempre y sobre todo en épocas de turbulencia y crisis. Así lo dijo Jesucristo en Lucas capítulo 22. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido el poder para cribarlos como el trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios. Así es, esto es lo que dice Jesús, que el Papa confirme a los hermanos. No permitamos que el espíritu de mentira del anticristo nos engañe. Seamos testigos de que donde está Pedro, allí está la iglesia, como lo ha enseñado Jesucristo y desde siempre el magisterio de la iglesia lo ha custodiado. Oremos por el Papa, por cada Papa en la historia, que Jesús nos da el fundamento visible de la iglesia.